Y sigamos hablando ahí de política, porque tras el triunfo de Janet Jara en las primarias oficialistas, otras figuras han salido a buscar el voto de centro y la propia candidata estaría analizando también suspender su militancia al Partido Comunista. Queremos hablar de este panorama electoral con Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, qué gusto verlo, hace muchísimo que no tenía ahí el honor de entrevistarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Natacha, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Igualmente, bueno, hay harto que analizar en esta carrera presidencial, pero me voy a agarrar ahí de lo que dije en la presentación. ¿Qué tiene que hacer ahora Janet Jara? Porque muchos han hablado sobre su militancia, quiero decir, en el Partido Comunista. Sabemos que dentro del propio partido hay diferentes versiones sobre distintos temas, pero hay quienes dicen que debería alejarse del partido que milita desde que tiene cerca de 14 años. Sí, lo que pasa, Natacha, es que, claro, el principal desafío que tiene ahora Janet Jara, ya electa candidata del bloque oficialista, es cómo asegura transversalidad, ¿no es cierto?, a su candidatura y no la anicha, digamos, no la circunscribe a lo que es su sector político, el Partido Comunista, Acción Humanista, que fue el otro partido que la apoyó en la interna, ¿no? Despegándose un poco de lo que puede ser esa caricatura que se ha ido construyendo en las últimas semanas, ¿no es cierto?, y que probablemente se va a intensificar durante la primera vuelta respecto de su militancia en el Partido Comunista, ¿no? Claro. La pregunta es que el desafío, o más bien, más que pregunta, el desafío que ella tiene es cómo logra también abrirse o correrse, podríamos decir, hacia los sectores más bien moderados, que quieren cambios graduales, que quieren cambios, pero cambios graduales, y que forman esto que en Chile llamamos el centro político, aunque sabemos que técnicamente no existe un centro político hoy día, pero la gente lo asocia, ¿no es cierto?, con esta idea, ¿no? Y por lo tanto, eso se le dificultaría siendo militante comunista. Es cierto que no puede renunciar a su militancia, Claro. todo el mundo sabe que es militante del Partido Comunista, ella podría simbólicamente tal vez dar una señal como congelar la militancia, como rodearse de la conformación de su comando de gente, ¿no es cierto?, que no se identifique necesariamente con el Partido ¿Y Comunista, debería de hacer tal manera eso? de asegurar transversalidad, ¿no? ¿Debería hacer eso desde su punto de vista? Sí, yo creo que es clave que ella pueda mostrar transversalidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que ella representa a todo hoy día el bloque oficialista, que está integrado, además del Partido Comunista, de Acción Humanista, que como te decía fueron los que la apoyaron, Claro. por los partidos del socialismo democrático, por el Frente Amplio, por lo tanto, tiene que dar garantía a todos esos sectores y hemos visto que las tensiones a veces que se producen de ella con su propia directiva del Partido Comunista, evidentemente hacen difícil que se pueda transmitir esa transversalidad. Por eso es que hoy día ella tiene que hacer un gran esfuerzo en esa línea. Ahora me queda la duda, Marco, ¿qué pasa con el socialismo democrático? Porque la verdad es que hemos visto ahí una relación bastante tensa con Apruebo Dignidad durante toda la gestión del presidente Gabriel Boric. Ahora en el socialismo democrático, representado evidentemente por Carolina Toá, no le fue para nada bien en estas primarias. Incluso lo dijo la propia candidata, ¿cierto?, la exministra del Interior, Carolina Toá. ¿Deberían sumarse también y darle todo el respaldo al Partido Comunista o quizás deberían reconfigurarse a raíz de estos resultados? Bueno, formalmente, Natacha, los resultados de la primaria son vinculantes para los partidos que participaron en ella. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ninguno de los partidos que participó en las primarias puede hoy día desentenderse, levantar una opción No, claro distinta. que no. Están impedidos por ley, digamos, por el carácter vinculante que tiene la primaria. Pero efectivamente lo que tú dices probablemente ha ido en las últimas 48 horas tomando tracción en el sentido de que evidentemente, en la medida que Janet Jara no se amplíe, ¿no es cierto?, hacia esto que llamábamos el centro político, puede ser más complicado su desempeño en la primera vuelta, porque recordemos que lo que se Mm, eligió el domingo fue una candidata del bloque, no se claro. resolvió el tema presidencial, por lo tanto, lo que viene ahora es otra elección, una elección distinta, ¿no? Incluso con reglas distintas, y por lo tanto, este es un aspecto importante. ¿Dónde se puede ver esto que tú me estás consultando? Probablemente que se comenzó a discutir ayer en la conformación de las listas parlamentarias. Y la Mm. pregunta ahí es si se compite en una sola lista parlamentaria, representando a todos, dando una señal de unidad,
o, ¿no es cierto?, como varios han planteado ya, lo más conveniente para llegar a esos otros electores, ¿no es cierto?, es tener dos listas parlamentarias del bloque. Claro. Una lista de Frente Amplio y de Partido Comunista y de Acción Humanista, y la otra lista parlamentaria que competirían en algunos distritos del socialismo democrático con todos los partidos que allí hoy día aparecen vinculados, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa es de alguna manera una manera en que se estaría tratando de procesar la derrota, porque como muy bien tú lo planteabas, ¿no es cierto? El problema es que el socialismo democrático sufrió una dura derrota en las elecciones del domingo, al igual que el Frente Amplio, que a Sí. veces pasa un poco colado, ¿no es cierto? Pero los dos grandes derrotados y los dos grandes responsables también que contribuyeron a que Jara se impusiera con sus atributos, con su capacidad, por supuesto, pero también, ¿no es cierto?, por los problemas que enfrentó el Frente Amplismo y el Socialismo Democrático en esta campaña. Quiero profundizar también en qué pasa con la derecha, pero antes me gustaría analizar eso. ¿Fue un error, por ejemplo, que el socialismo democrático levantara la candidatura de Carolina Toá? Obviamente es una política con mucha experiencia, lo sabemos, pero es difícil saltar desde el Ministerio del Interior hacia una candidatura política presidencial, quiero decir, sobre todo cuando la agenda, por ejemplo, una de las prioridades de las personas es el tema de la seguridad, que era uno de los temas que estaba a cargo de Carolina Toá en su momento cuando estaba en el Ministerio del presidente Gabriel Boric. Sí, tampoco es que habían, Natacha, más opciones disponibles, ¿no? Ya recordemos que la expresidenta Michelle Claro, Bachelet dijo tuvo en que... suspenso durante varias semanas la situación, ¿no es cierto? Se levantó en un momento la candidatura de la senadora Paulina Dodanovich por parte del Partido Socialista. Esos tiempos que se perdieron en esas indefiniciones fueron probablemente importantes, ¿no es cierto? Sobre todo para diseñar una campaña, porque claro, un problema es la candidata, ¿no? Con sus luces y sombras. Y Carolina todas las tenía luces, ¿no? Su capacidad de liderazgo, ¿no es cierto? Su conocimiento técnico, pero tenía sombras en el sentido de que ella tenía menos proximidad, menos cercanía, y eso en hoy día en donde las decisiones tienen que ver con emociones, es un factor importante, ¿no? Un problema es eso, un problema es la candidata, pero también un problema, yo diría fundamental, son el comando que se articula alrededor de la candidata y los partidos que probablemente no hicieron todo el trabajo que tenían que hacer. Lo dijo la propia Tobá la noche del domingo. Esto no estaba dentro de las expectativas que ellos tenían y que ella tenía de lo que fuera, ¿no es cierto?, la votación que alcanzó la noche debajo del 30%, ¿no? Eso no representa el socialismo democrático hoy día en Chile, ni por Claro. número de militantes, ni por número de concejales, ni de alcaldes. Entonces, lo que pasó aquí fue una coincidencia de estos tres elementos, ¿no es cierto? Problemas, las luces y sombras de la candidata, por una parte, la dificultad de un comando que pudiese diseñar una estrategia adecuada para entender la gente que estaba participando en esta elección, y en tercer lugar los partidos que no hicieron su trabajo. Lo mismo, te Al diría igual que yo, Frente aplica Amplio. para el Frente Amplio. Sí, tal cual. O Exactamente. sea, un duro golpe para el gobierno el resultado que obtuvo también Gonzalo Vinter. Ahora, ¿a qué se enfrenta Janet Jara? Sabemos, y lo tenemos ahí justo en el generador de caracteres, Jara era contra Kast, Kaiser y Matei. Y la verdad es que, Marco, me encantaría escucharte a ti en relación a cómo ves el escenario de la derecha, porque veíamos a Evelyn Matei que estaba bastante bien en las encuestas, pero el domingo también, con la revelación de la última encuesta Plaza Pública Cadem, vemos que ella baja considerablemente y se impone por primera vez con fuerza a José Antonio Kast. Lo que por ahora podríamos ver quizás una primera vuelta entre Kast y Jara, al menos eso es lo que se especula. Entonces, ¿a qué se enfrenta Janet Jara ahora en la primera vuelta? Bueno, yo diría que tiene tres desafíos Janet Jara, ¿no? El primero es concretar la unidad del sector. Quedaron medios divididos, ¿no es cierto? Y por lo tanto no puede ser una unidad solo formal, sino que tiene que ser una unidad verdadera, ¿no es Claro. cierto? En donde los partidos del socialismo democrático, el Frente Amplio, puedan integrarse en un trabajo conjunto para poder dar rápidamente vuelta a la página, y que la unidad, como te digo, no sea solo formal, sino que sea digamos, una lógica que le permita al oficialismo retomar fuerzas para poder enfrentar una elección complicada, porque con el 1.400.000 personas que participó el domingo en esta primaria, no es suficiente, no es ni siquiera el 10%, ¿no es cierto?, de lo que es la participación en el país. Por lo tanto necesita ella
dos o tres veces esa votación para poder llegar en un mismo pie a competir con ciertas posibilidades en la primaria. El segundo desafío que tiene Janet Jara, creo yo, es cómo de alguna manera se adelanta a que no aparezcan estos candidatos o candidatas que algunos han planteado como S o S, ¿no? Es decir, que emerja una candidatura distinta, ¿no? De candidatos de centro, de la democracia cristiana, o alguien apoyado por la democracia cristiana, o los independientes que logren llegar con la firma. Hay gente que está buscando firma en el CERVEL, Harold Maynico, Marco Sí, Enrique Minami, digamos Franco Parisi ya está inscrito como candidato. Entonces, ¿cómo evita que no, no Janet Jara, surjan cómo otra evita y su figura. entorno evita que aparezca una figura, claro, que le pueda arrebatar, ¿no es cierto?, el centro, ¿no? O la votación que está ahí dando vuelta y que no tiene Claro. representación. Y el tercer desafío que tiene Jara, diría yo, tiene que ver con cómo ella logra correr el cerco, ¿no? Para moverse hacia las posiciones más moderadas que le permitan llegar a ese elector, ¿no? Al elector moderado por una Pero, parte, pero también Marco, a ese elector que hoy día, ¿no es cierto?, es la mitad del padrón en la práctica, ¿no es cierto?, que es un elector despolitizado, es un elector que, que va a votar porque está obligado, es un elector muy volátil, que cambia de posiciones mm, rápidamente. Entonces, es una estrategia interesante la que va a tener que diseñar para enfrentar estos tres desafíos que te planteaba. hablando de estrategias, ¿qué pasa con Evelyn Matei? Yo te mencionaba ahí la encuesta Plaza Pública Academ, que realmente cae a tercer lugar, ella lo estamos viendo ahí, y donde hemos visto ahí nuevamente problemas también, quizás con la estrategia o con llegar con fuerza a la primera vuelta. ¿Qué crees que pasa con la figura de Matei? Considerando sus años de trayectoria, su equipo, ella cambió también, redujo la cantidad de voceros que tenía, pero siempre Evelyn Matei en las carreras presidenciales algo pasa que como que se topa con varios obstáculos. Sí, y ella que es velocista, le gusta correr, ¿no es cierto? Como cuando arrancaba de los periodistas, era alcaldesa de Providencia, ¿no? Y esta es una carrera que no es de corta, sino que era una carrera larga. Ella Mm. empezó hace tiempo, ¿no es cierto? Eso termina también jugando en su contra, ¿no? Porque tiene que mantenerse en el primer lugar de la encuesta y eso no es fácil. Ella lleva ya como candidata cerca de un año, ¿no? Siendo, digamos, opción presidencial. Hace un año atrás ya era alcaldesa todavía de Providencia, pero era la opción presidencial más clara de Chile Vamos, que después la ratificó como su candidata. ¿Qué es lo que tiene que enfrentar ella? ¿No? Una disyuntiva, diría yo. O intenta mantenerse en la posición ambigua que ha tenido hoy día, ¿no es cierto?, de tratar de disputar el electorado de José Antonio Kast, ¿no es cierto?, confrontándolo como lo hizo ayer, ¿no es cierto?, de alguna manera interpelándolo y por lo tanto buscando ese electorado de Pero la José derecha más Antonio Cast no dura. responde. Exactamente, Claro, o porque sea, su ahí estrategia es no confrontarla. Por eso digo que la disyuntiva es o utiliza ese camino, ¿no es cierto?, que vamos a llamar el atajo trampista, ¿no es cierto?, para tratar de imitar lo que hace Milei, tratar de imitar lo mm, que hace Bukele, pero para eso, como tú dices, está la copia original, que sería en Chile José Antonio Kast, ¿no es cierto? O, y esta es la segunda opción que ella tiene que evaluar, o rediseña su estrategia de campaña para intentar, ¿no es cierto?, llegar a ese electorado que hoy día probablemente quedó huérfano o huérfanas, ¿no es cierto?, de una candidata porque no se sienten representados con Janet Jara, ¿no? claro. Entonces, de alguna manera, Matei tiene que moverse en esas dos dimensiones, ¿no? O apuesta por una o apuesta por la otra, o hace un mix de ambas, pero ese mix puede ser complicado porque no se ha manejado bien todavía tratando de Mm. contener y evitar que se le vaya electorado por la derecha y también intentar dar señales hacia el centro político. ¿Qué te pareció la declaración que dio ayer Evelyn Matei, que también llamó la atención diciendo que Johannes Kaiser era mucho más respetuoso con las mujeres que José Antonio Cast? Sí, tiene que ver con la imagen que vimos Natacha el domingo en la noche cuando hizo un punto de prensa, ella Mm. rodeada de mujeres, ¿no? En su comando se ha instalado la idea de que el voto femenino puede ser un voto clave para ella, es la mitad del padrón, las mujeres, ¿no es cierto?, son un actor relevante y Kass, a propósito, ¿no es cierto?, de algunas situaciones, se le achaca esto de una relación más bien dura con ese electorado. De hecho, ese electorado le ha sido adverso las veces anteriores que ha intentado ser candidato presidencial, ha tenido una baja votación en el segmento mujeres y por lo tanto
de alguna manera hay un intento de disputarlo. Pero si te das cuenta, lo que intenta hacer Toá es entrar mucho en la disputa del electorado de José Antonio Kast, en este caso arrebatarle todo lo que pueda hacer Mm. que tenga que ver con el voto femenino, pero evidentemente no vemos propuestas que vayan más allá de eso y por ahora lo que vemos es pura táctica, pero poca estrategia. ¿Qué crees que va a pasar en la primera vuelta? Porque se habla de Jara Kast o Matei Kast. Bueno, de lo que podemos suponer por ahora es que vamos a tener una primera vuelta a lo menos con unos 6, 7 candidatos, ¿no? Yo creo que en la primera O sea, vuelta la va a segunda estar. vuelta, te digo yo, claro. Sí, en la primera vuelta por lo menos van a estar estos 5 que tenemos hoy día, digamos, Kast, Matei, Janet Jara, que ya están confirmados, Franco Parisi, que también está confirmado, y falta saber qué es lo que pasa con los independientes, ¿no? Que puedan reunir las firmas, ¿no es cierto? O alguien que Mm. apoye el partido de demócrata cristiano, si que quiere patrocinar a alguien para que plantearlo como su candidato. Y entonces ahí viene el dilema de quiénes de estos 5 o 6 pasan a una segunda vuelta, que era lo que tú me planteabas, ¿no es cierto? En ese escenario yo creo que no hay que descartar de que Janet Jara, si hace una buena estrategia, no lo sabemos todavía, pueda tener opciones de pasar a una segunda vuelta. No estoy diciendo ganar, pero a lo menos pasar. ¿Sabes por qué, Natacha? En el plebiscito del 2022, que perdió el actual oficialismo, ¿no es cierto? Ese sector sacó el 38% de los votos, ¿ya? Con voto obligatorio. Mm. Hace 4 años atrás, ¿no es cierto? Sacó el 38%. Bueno, si algo de eso puede retener, ¿no es cierto? Castiguemos el 38 y digamos que hay un castigo al gobierno ya. Entonces no son 38, sino que son 25 puntos. Y con 25% puede pasar, ¿no es cierto?, a la segunda vuelta, o con 20 podría eventualmente pasar a la segunda vuelta Janet Jara, y en el otro sector la pelea va a ser muy intensa entre Kast y Evelyn Matei, y sin saber lo que va a resolver de aquí al 18 de agosto, plazo final para inscribir candidaturas, Claro. Johannes Kaiser, en el sentido si mantiene su opción presidencial o termina apoyando a José Antonio Kast, como ya lo hizo la candidata del Partido Social Cristiano, que declinó su candidatura, ¿no es cierto?, para apoyar ahora a José Antonio Kast. Queda mucho. Cualquier cosa puede pasar, pero la verdad es que está muy interesante esta carrera presidencial. Muchísimas gracias, Marco Moreno, entonces director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Que esté muy bien. Buenos días. Chao, Natacha, un gusto saludarte.